de Job. Si no me equivoco, es 12:5. Al libro de Job, en el nombre de Jesús. Siempre pongo los versículos, es Job 15:5. Job 15:5. Leyendo la palabra del Señor, empecé a leer el libro de Job. ¡Wow! Qué impresionante es la vida de Job. Qué vida sufrida. Qué impactante es ver un hombre de Dios cuidar su integridad aún en el peor momento de su vida. ¡Qué increíble! Yo le invito para que cuando usted esté en su hogar, en su casa, y pueda tener el tiempo de empezar a leer el libro de Job y pueda recibir lo que Dios tiene para su vida a través del libro entero de Job. Algo tiene que tocar su vida. Es extraordinario lo que podemos recibir de parte de Dios, pero de la historia de Job. Es increíble. Dice la palabra del Señor en el libro de Job 15:5. Dice que un amigo de Job le habla a Job. Lo está como exhortando, lo está trayendo en razón por el problema que Job está pasando. Entonces esto es muy importante. Si usted puede sentarse y escuchar la palabra, para mí es más importante. Escuche la palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Job 15:5. ¿Por qué tu boca declaró iniquidad? El amigo le dice a Job. Esto es muy importante. Llegó a mi alma esto. ¿Por qué tu boca declaró tu iniquidad? Pues has escogido el hablar de los astutos. Versículo 6. Tu boca te condenará, y no yo, dice el amigo de Job. Y tus labios testificarán contra ti. Voy a volver a leer esta palabra y quiero que esté atento, por favor, a la palabra. Reciba la palabra en el nombre de Jesús. Job 15:5. ¿Por qué tu boca, le dice el amigo a Job, tratándolo de hacer reaccionar por el momento que está viviendo? Declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Como has escogido hablar mal, le está diciendo el amigo a Job, haciéndolo reaccionar. A un hombre íntegro, pero que estaba perdiendo un poco la cordura por sus demasiados problemas, dificultades, desiertos, tormentas. Versículo 6. Tu boca te condenará, le dice el amigo, y no yo. Y tus labios testificarán contra ti. Yo escogí titular esta palabra, ¿qué has escogido hablar en tu vida? ¿A qué le has dado prioridad cuando conversas? ¿A qué le has dado prioridad que en tu boca salgan palabras de bien o de mal? Mira lo que dice la palabra del Señor, si tú me acompañas al libro de Proverbios 18:21. Mira cómo la palabra de Dios es tan poderosa, eficaz y la vida que tiene para transformarnos. No el hombre, la palabra de Dios. Qué importante es oírla, pero recibirla. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua.
El que la ama comerá de sus frutos. Proverbio 18, 21. Amén. ¿Cuántos están en este lugar? Vamos a volver a la historia de Job. Quise confirmar una palabra con otra. Job estaba atravesando el peor momento de su vida, el peor. Muchas veces nosotros como seres humanos nos quejamos porque Dios se olvidó de nosotros, porque no nos confirma una palabra, porque nuestra oración no es respondida, porque muchas veces pasamos por tiempos económicos donde nos falta el dinero si nosotros somos personas de oración, porque muchas veces se nos pierde un hijo, se va del evangelio, porque somos más santos que Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos a pedirle explicación a Dios de lo que nos sucede, pero ¿por qué nos está sucediendo si nosotros somos más santos que Dios? Amé empezar a leer el libro de Job, porque me di cuenta que mi historia no tiene nada que ver con la historia de Job. Y muchas veces me pongo en el papel de por qué a mí y si será el problema yo. Cuando hay personas que establece Dios ser un testimonio para nuestras vidas, como la vida de Job. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre perfecto, íntegro de corazón. Dice que Job presentaba ofrenda por sus hijos cada día y que Job había puesto a Dios en primer lugar. No sé si ustedes conocen la vida de Job, que a Job le da lepra, pierde sus hijos, pierde su familia, se le prende fuego toda su ganancia, sus tierras, pierde su economía, pierde su genealogía, su generación, porque al morir sus hijos pierde su genealogía, su generación. Un hombre perfecto, un hombre íntegro de corazón, un hombre que había puesto a Dios en primer lugar. Un hombre que le da una enfermedad en su cuerpo, que es lepra. Creo que en ese tiempo era la peor enfermedad que le podía acontecer a una persona, a un ser humano, porque aparte de que le daba lepra, la persona pasaba a ser inmunda. ¡Wow! Le había pasado todo. Muchas veces nosotros atravesamos problemas, dificultades, o muchas veces atravesamos oraciones no cumplidas. Y muchas veces nos hemos planteado delante de Dios diciendo, Señor, si yo por muchos años te pedí esto. Y llega en nosotros la ingratitud o la soberbia de enojarnos con Dios porque no nos ha respondido una oración. Yo quiero que usted entienda en esta hora por qué muchas veces nos hemos enojado con Dios por una oración no respondida, por un pequeño desierto, por una pequeña dificultad. Cuando Dios nos trae este testimonio de este hombre de Dios, de la vida de Job, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre que se presentaba delante de Dios todos los días con ofrenda delante de Dios, por sus hijos, por su economía, un hombre íntegro de corazón, un hombre que es devastado en un solo día. Todo lo que por años se le edificó y disfrutó, porque la vida de él no era una vida llena de problemas, la vida de Job era una vida bendecida, prosperada. Muchas veces nosotros empezamos al revés que Job. Somos gente humilde, gente pobre, gente que le falta un montón de cosas y después Dios nos empieza a bendecir. Pero Job era un hombre rico y no habla que Job tenía problemas. Pero sí Job tenía a Dios en su corazón, en su riqueza, en su abundancia, en su familia, en sus hijos, en su bienestar. Pero cuando Job es tocado por su adversidad, por su tormenta, por su desierto, por su enfermedad, empieza Job a preguntar por qué nació. ¡Wow! Se enoja Job.
Porque estaba vivo, porque había sido creado. ¿Por qué dice la palabra? Porque su mamá, miren el dolor en su alma. Yo quiero que usted lo lleve a su dolor. Él dice, mejor hubiera sido que mi madre no hubiera dado a luz mi vida, dice Job. Mejor hubiera sido que yo no hubiera visto la luz como salido del vientre. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Cuánta amargura y cuánta tristeza había en el corazón de ese hombre al perder su familia. Porque la economía va y viene. Pero él pierde una de las cosas más sagradas que puede tener el ser humano, pierde su familia. Yo me imagino ese dolor, esa tristeza. Muchas veces nos entristecemos por cosas vanas, por cosas que es dinero, una conversación, una discusión, pero no valoramos lo real, el gran tesoro que es una familia. Job pierde una de las cosas más poderosas sobre el ser humano, pierde a toda su familia. El dolor en su alma, en su espíritu, yo al leer la palabra puedo sentir y decir, Señor, cuánto dolor había en este hombre por la narración que hace en la palabra. Negarse a sí mismo, querer haber deseado la muerte antes de nacer, sentirse que su vida ya no tiene propósito porque perdió su familia. Yo creo que ni siquiera la lepra que había dentro de él. Yo creo que su tristeza era haber perdido a su familia. Decir, él mejor hubiera sido no nacido. Mejor hubiera sido no ver la luz. Que mi madre no se hubiera embarazado de mí, que no me hubiera parido, que ese día no hubiera existido. ¿Usted ha leído Job? ¿Usted sabe la tristeza que ese hombre atravesó al perder su familia? Y decir todo lo que tenía en un día se fue de mí. Quiero repetirte y volverte a decir, el dinero, con dinero, sin dinero se vive. Pero sin una familia es muy difícil que vivas. Creo que es el mayor tesoro que hay sobre la tierra, es la familia. Y creo que él fue tocado en un punto que debe haber sido el más importante de su vida. Haber entendido que todo lo que tenía se fue en un segundo. ¿Para qué vivir dentro de él estaba? ¿Seguía teniendo a Dios dentro de él? Sí. Pero estaba atravesando el peor momento de su vida. Había perdido su familia y su alma y su espíritu. Yo leyendo la palabra, él agonizaba. ¿Cuántas veces nos enojamos, nos transformamos y cambiamos nuestro día por un simple error, una simple pelea, un simple proyecto que no funciona? Cuando tendríamos que estar agradecidos por la familia que tenemos. Mira, yo digo que Job desvariaba en lo que hablaba. Qué triste. Porque al leer los capítulos de la Biblia, pude ver el dolor de su alma, pero cómo desvariaba su lengua cuando él hablaba. Porque lo que él decía era el luto que estaba viviendo su alma. No era un hombre loco, era un hombre que desvarió por su tristeza. Y el luto que llevaba dentro de él lo hacía hablar cosas que no estaban bien. Pero era demasiado el dolor que él estaba atravesando. Qué importante es tener amigos o alguien que te corrija en tu día malo. Quizás muchas veces la persona que te ama va a tratar de corregirte fuertemente, va a frenarte, va a decirte esto es lo que estás haciendo mal. No lo digas, no lo vuelvas a decir.
No lo proclames así, no lo declares, no ores de esta forma, no te rindas, no bajes tus brazos. El amigo, el predicador, el pastor, el ministro, la esposa, el esposo que te está apoyando en tu día malo o te está enfrentando en tu día malo. Porque el amigo de Job lo enfrenta a Job y le dice: porque tu boca declaró tu iniquidad. No le dice: amigo mío, estás equivocado, lo estás haciendo mal. Te comprendo el dolor, la amargura. Él le habla directo a él para que reaccione. Y le dice: porque tu boca declaró tu iniquidad. Lo saca y le dice: despiértate, amigo. Despiértate, porque estás viviendo en la muerte. Tu mente está desvariando. Despiértate en el nombre de Jesús. Pues has escogido hablar de los astutos. ¿A qué le llama astutos? La Biblia, el Google, aquellos vivos que hablan por hablar. Nosotros diríamos en Argentina los vivos. Aquellos que hablan por hablar, hablan de ocio, hablan cualquier barbaridad de su boca, te lanzan lo que piensan sin haberlo meditado dentro. ¿Qué estás hablando?, le dijo el amigo de Job. Le faltó decir: estás hablando como un incoherente, como un infatuo. ¿Por qué la iniquidad está llegando a ti? ¿Por qué estás diciendo todo lo que dices? Si no es correcto lo que estás hablando, tienes que despertarte. El amigo le faltó decir: despiértate, tu espíritu se está durmiendo. Comprendo la muerte de tu familia, pero necesito recuperarte como amigo, porque el que estás vivo sos vos hoy día, no ellos. Necesitamos entender que lo que nosotros hablamos es muy importante en nuestra vida. Muchas veces usamos nuestra boca para declarar lo malo constantemente, cosas y palabras negativas que ensucian nuestro futuro y manchan nuestro presente. Quizás muchas veces no lo queremos hacer, pero lo hacemos. Porque dice la Biblia que lo que habla la boca es lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces es muy importante que nosotros nos empecemos a oír de lo que hablamos para saber lo que hay dentro de nuestro corazón. Cada día es algo tan poderoso y milagroso lo que Dios ha hecho, que tiene una mañana y tiene una noche. Puedes decidir en cada segundo cómo volver a empezar. Eres el agente, eres como el gerente, eres como el dueño, el presidente de tu propia vida. Tú eres quien dice: esto es lo que vas a hacer hoy. Vanessa, hoy te levantas positiva. Vanessa, hoy te levantas de madrugada a buscar a Dios. Vanessa, hoy cambias tus pensamientos. Vanessa, hoy declaras lo bueno sobre otro. Vanessa, hoy corriges al necio. Bueno, dice la Biblia que si corregimos al necio, terminamos siendo necios. Entonces quizás no lo pueda hacer. Pero sí puedo ayudar a aquel que se está equivocando hoy y decirle: esto me parece que no es correcto, puedes hacerlo de otra forma, porque así lo habla la Biblia. Necesitamos saber cuál es la importancia de nuestros labios, pero también qué es lo importante de saber y entender el sufrimiento de otro. Quizás sus amigos, los amigos de Job, entendían y no entendían el sufrimiento, porque solo lo va a entender el que lo esté sufriendo. Tenemos que llegar a un momento de entender el sufrimiento de otro, el proceso de otro, el desierto de otro. Y entender que nuestras palabras tienen el poder de la muerte o de la vida, dice Proverbios.
¿Qué significa que nuestra lengua tenga el poder de la vida y de la muerte? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos, dice la palabra del Señor, nosotros podemos declarar vida o muerte sobre lo que hablamos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos formar en nuestro presente y llegar a enviar hacia nuestro futuro lo que deseamos que ocurra. Si constantemente yo me paro a decir, esto no lo quiero, no quiero ser un predicador, no quiero hablar de Jesús, no me interesa, ¿qué hago? La semilla de lo que yo hablo está cayendo en una tierra. Y en algún momento lo que yo hablo se está haciendo fértil. Pero pastora, es malo lo que estás diciendo porque está saliendo de mi boca. Pero estoy yo declarando algo que está contra mí, que puede ser algo contra otros. Entonces lo que yo hablo tiene que tener el poder para edificar, porque a la vez de lo que hablo está siendo una semilla que va a crecer. No sé si usted me puede entender. Quiere decir que no tan solo va a crecer o va a fructificar o multiplicarse o tener fertilidad, solo las buenas palabras que yo hablo. No tan solo eso va a tener fertilidad lo malo que hablo también, porque es una semilla que cae en tierra, pero esa semilla va a dar un fruto. Y allí está el problema. Por eso nuestra boca tiene el poder de la muerte o de la vida, nuestra lengua, nuestra boca. Porque lo que hablamos diariamente es lo que nosotros vamos a recibir en nuestro futuro. Vida o muerte, bendición o maldición, prosperidad o pobreza, multiplicación o escasez. Entonces, muchas personas por la ignorancia dicen, no, eso es la nueva era, el nuevo tiempo, la nueva religión. Ahora se habla sobre la boca. No, lo dice la Biblia. Dice en el libro de Proverbios 18, 21, por si nunca lo han leído. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Palabra de poder. No es la nueva era, no es una religión, no es la pastora que está en el mover de ahora. Es la palabra que nos enseña y nos instruye para que seamos formados y vayamos en un camino de poder y de victoria. Necesitamos leer la palabra e instruirnos, aprenderla cada domingo, como mínimo. Quien dice es el diezmo el domingo. Ahí estamos, Señor, tomándonos de tu palabra para hacernos fuertes cada semana. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para lo necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuánta sabiduría, cuánta inteligencia en la Biblia. Qué consejo hermoso. Muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, no tenemos quien nos aconseje. No tengo quien me dé un buen consejo para vivir. Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Qué importante es que nosotros, como amigos, parientes, hermanos, vecinos, podamos dar una palabra que edifique, una palabra que sea buena para el oído de otros. Y esto nos sirve cada día, que nosotros pensemos en eso, en que nosotros podamos ser donde vamos, que nuestro fruto sea un fruto de bendición. No sé si alguna vez ha escuchado que nosotros tenemos dones y talentos, pero que a la vez tenemos frutos.
Usted sabe que en la tierra hay muchos frutos que son buenos y frutos que son malos. Frutos que hacen bien y frutos que te pueden matar, ¿sí o no? Que en esta tarde poderosa nosotros podamos empezar a hacer frutos de poder, frutos de victoria, frutos de honra, frutos de alabanza, fruto de que el que se acerque a nosotros quiere estar con nosotros, que ame y disfrute estar con nosotros. Nosotros cambiamos nuestra esencia, nosotros somos perfume. Dice la palabra que somos perfume, fragancia agradable delante de Dios. Nosotros queremos tener amigos, comportémonos como amigos. Nosotros queremos ser amados, demos amor. Nosotros queremos ser oídos, oyamos, escuchemos, recibamos. Nosotros queremos ser honrados, honremos. Mira Job, sus amigos, cómo ellos estaban en ese momento. Quizás en algunos momentos actuaron mal con él, pero en otros lo ayudaron. Qué importante es que nosotros podamos hacer de nuestra vida, de nuestro sufrimiento, de los malos momentos, de las malas cosas que nos pasaron, que no es el culpable Dios. Quiero aclararte que tus malas cosas que te pasaron en la tierra no fue el culpable Dios. Quizás fueron cosas que vinieron pasando transgresivamente de tus generaciones. Tu padre hizo una mala decisión, tu abuelo hizo otra mala decisión, quizás hoy tú hayas hecho una mala decisión en tu pasado, ha traído consecuencias, pero tú eres hoy el protagonista de tu propia historia. Tú tienes que ser el perfume para tu hogar, pero ese perfume que todos quieran ponerse. Ese perfume que todos quieran oler, ese perfume que todos quieran tener en su casa, ese perfume que cuando pasa alguien queda en el lugar, porque es un extracto con aceite. Que tu vida a partir desde este día sea una vida con extracto, con aceite, con perfume, tan poderoso, tan fuerte que donde tú vayas, tu presencia sea agradable para otros. Que todos quieran oírte como hablas de Dios. Que todos quieran oírte como tú charlas. Que todos quieran oírte tus consejos y que todos quieran reírse de tu alegría, de lo que tú das. Nadie puede reírse de algo si no le parece divertido, gracioso. Que lo que está dentro de nosotros sea algo bonito que se exponga a otros. Que a partir de hoy seamos ese perfume fuerte, poderoso, agradable. Y que entendamos que Job, la vida de Job es un testimonio enorme. No hemos pasado nada de lo cual él sufrió y se mantuvo. A pesar de los momentos más difíciles que un ser humano puede atravesar, que es perder a toda su familia en un día. Quiero enseñarte hoy que a través de su sufrimiento y de su amargura, su tristeza y su luto, lo que quiso hacer su amigo es decirle, ya no hables más así. Le faltó decir, Job, un hombre tan inteligente como vos, no puedes dejar que la amargura llene tu alma. Un hombre tan inteligente como vos, no puedes salir esas palabras que están saliendo. Por favor, Job, cambia tu lenguaje. Eres una persona íntegra, una persona sana, eres una persona limpia. Estamos hablando de su interior. Ya no ocupes más tu boca para decir lo incorrecto, por favor, Job. Que tus palabras sean edificantes, por favor, Job. Por favor, hoy te dice Dios, que tus palabras cambien, que tu lenguaje cambie, que tu corazón sea transformado por Jesús. Para que donde te muevas, esa unción, ese poder que has empezado a trabajar dentro de ti, sea el cambio para que miles, cientos o algunos vecinos de trabajo, de tu iglesia, de tu hogar, puedan ver el cambio en tus palabras, el cambio en tu corazón. Porque dice la Biblia que lo que abre la boca es lo que hay en el corazón. Que vamos a pedirle hoy día a Dios que Él cambie nuestro corazón, para que nuestras palabras cambien, para que nuestra vida cambie.
y para que donde nosotros vayamos seamos reflejo de Jesús. Yo quiero que tú te levantes ahora en el nombre de Jesús y vamos a orar, porque creo que usted me ha escuchado muchas veces hablar sobre la oración. Amo orar, amo buscar a Dios. Es un deleite para mi alma, para mi espíritu arrodillarme. Y creo que lo que me ha ayudado en la vida ha sido el Señor, pero a través de la oración. Y yo quiero invitarte hoy que puedas orar pidiéndole al Señor que cambie tu corazón para que tus palabras sean transformadas y para que ya no haya queja en tu vida o malos tratos hacia otro, o soberbia, o amargura, sino que hayan cosas buenas dentro de nosotros. Eso no significa que no comprenda el dolor y la amargura que hayas pasado. Lo comprendo yo. Imagínate Dios, que te ha visto sufrir. Pero lo más importante es que puedas reconocer que tus palabras tienen que cambiar. Y si tus palabras tienen que cambiar, es que tiene que cambiar tu corazón primeramente. Pídele a Dios en esta tarde que Él transforme tu corazón para que tus palabras sean cambiadas. Cierra tus ojos y entra en esa intimidad con Jesús. Que nadie te quite esa intimidad que vas a tener en esta hora, de hablar